Xochitl Andrea Santos. Ella es licenciada y maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene experiencia como periodista deportiva en distintos medios y actualmente estudia el primer semestre del doctorado en Ciencias Políticas. Me imagino que esto también forma parte de tu investigación de doctorado. El título de su trabajo es Un resplandor difícil de no ver. Análisis de la representación de las atletas mexicanas a través de estereotipos sexistas en el discurso periodístico durante la cobertura de momentos épicos del deporte femenil mexicano. Regresen en las tarjetitas. Vamos a empezar a contar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya comentaba la doctora Moreno, esto es mi proyecto de la tesis de doctorado que estoy empezando, apenas estoy concluyendo el primer semestre. Obviamente el título ya se ha ido modificando conforme se ha ido avanzando en la investigación y en la lectura, sobre todo de cuestiones teóricas. En este momento se encuentra como Un resplandor difícil de no ver, análisis de la representación de las atletas mexicanas en el discurso periodístico durante la cobertura de momentos relevantes del deporte femenino mexicano. Obviamente esta línea de investigación yo la inicié en la maestría, donde mi trabajo de tesis fue un análisis de la imagen que manejó la prensa deportiva sobre las mujeres que participaron en los Juegos Olímpicos de México 68. ¿Por qué elegí ese momento? Porque fue, digamos, un parteaguas en lo que fue la actividad deportiva de las mexicanas. La participación de las mujeres en el deporte vino con una gran delegación mexicana, obviamente por estar en nuestro país, y era interesante ver qué decían los periódicos, cómo hablaban de ellas. Esto lo traduje en qué estereotipos se tenía de las mujeres. Obviamente se buscaban las mujeres bonitas, se hablaba mal de las que no respondían a estas características de belleza, y de ahí, al finalizar el trabajo, como que me quedé con cierta inquietud de, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que supuestamente ha cambiado mucho, ya las mujeres han obtenido grandes resultados en los deportes, de verdad se les trata diferente ahora, y de ahí surgió la inquietud de en algún momento estudiar el doctorado y hacer esta investigación. Entonces, en este momento, como les decía, el análisis de la representación de las atletas mexicanas en el discurso periodístico, he empezado a trabajar en lo que es el marco teórico, en lo que es el concepto de representación de Stuart Hall. En algún momento me decían que si no sería más interesante ver cuál es la representación social que se tiene de las atletas mexicanas. Yo siento que primero sería interesante estudiar qué dicen los medios de comunicación. Obviamente el medio más factible o más al alcance para revisar es la prensa escrita, y por eso decidí hacerlo en lo que hacen los periódicos o los diarios especializados en deportes. Particularmente el periodismo deportivo, digamos, en nuestro país tiene cierta importancia a nivel comercial, porque pues es de los que más venden. De hecho, los periódicos que más se venden en este país son los especializados en deportes, y de ahí había que ver, bueno, qué es lo que se dice de las mujeres. Entonces, la pregunta de investigación es ¿cuál fue la representación de las atletas mexicanas que reprodujo y construyó el discurso periodístico en la prensa especializada durante la cobertura de momentos relevantes en la historia del deporte mexicano? En un primer momento yo había puesto momentos épicos, pero me parece que el concepto épico implicaría muchísimas cosas más. Lo cambié por relevantes. Yo en el primer proyecto que entregué para ingresar al doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas había manejado 5 momentos nada más. Después, cuando empecé a hacer un repaso por lo que han hecho las mujeres mexicanas en el deporte, me di cuenta que sería como restringirlo mucho, dejarlo a 5 momentos. Al momento yo ahorita ya tengo una lista de 7 que todavía creo que tengo que trabajar haciendo una línea de tiempo. Estamos hablando de un tema que no es muy tratado en México. Ni el análisis de la prensa deportiva, ni el análisis de las deportistas, de lo que han hecho las mujeres en el deporte. Hacer una reconstrucción de la historia de lo que han hecho las deportistas mexicanas es, para empezar, una labor bastante difícil. Hasta el momento solo he encontrado en bibliografía un libro editado por el Instituto de la Mujer Federal, y que tiene bastantes incoherencias y bastantes datos que como que no cuadran con lo que de repente dice la prensa de resultados y de nombres, y entonces hay mucho trabajo por hacer en la historia. En un primer momento, los momentos que yo, los hechos más bien que había yo seleccionado es
la obtención de la primera medalla olímpica para una mexicana, que fue Pilar Roldán, precisamente en los Juegos Olímpicos de México 68. Después, unos 2 años después, el segundo lugar que obtuvo la selección mexicana de fútbol femenil en un campeonato del mundo no oficial, no avalado por la FIFA, que se llevó a cabo aquí en el Distrito Federal. De hecho, el partido se llevó a cabo en el Estadio Azteca, que presentó un lleno para ver un partido de mujeres, que obviamente era un contexto muy diferente de lo que manejamos ahora. Después sería la primera medalla olímpica de oro, que fue Soraya Jiménez en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y la primera de medalla de oro en un campeonato mundial para una mujer mexicana, que fue Ana Guevara en los 400 metros planos en París 2003. La primera mujer número 1 del mundo en alguna especialidad profesional, que fue Lorena Ochoa en el 2007. Resultados recientes que ha tenido la selección femenil de fútbol, donde ya se le ha logrado ganar a Estados Unidos, que es una de las grandes potencias de esta especialidad. Y lo más reciente son los resultados o las victorias, o más bien el periodo que se mantuvo invicta Paola Longoria en el racquetball, incluso obteniendo un récord Guinness al obtener un cierto número de victorias consecutivas. Hasta el momento es la línea del tiempo que estoy manejando, pero ya en los primeros acercamientos que he tenido con esta historia, con el corpus, con los periódicos y demás, buscando investigaciones que se hayan hecho en México o que me den un panorama de lo que pasa en México en lo que se refiere a la cobertura periodística de lo que hacen las mujeres en el deporte, pues me di cuenta que no hay nada. El único referente que encontré hasta el momento es un libro publicado en España por la doctora López Díez, que es una especialista en análisis de los medios, Pilar López Díez. Ella se especializa en estudiar qué hacen los medios en España y dar recomendaciones con la idea de que se tenga un periodismo con perspectiva de género, no solo en deportes, sino en todos los ámbitos, incluso que sale en la televisión española para niños, que si tiene perspectiva de género, tiene perspectiva de género. Y ella publicó un libro donde estudia qué pasa con los deportes, con la información deportiva. En ese estudio ella comenta que en lo que se refiere a España, es tan solo un 8% de la información que sale referente a deportes es protagonizada por mujeres. Hace referencia a un estudio hecho en Estados Unidos, en la Universidad de California, donde dicen que en Estados Unidos es más o menos lo mismo, es el 11% de la información, y después dice que hay un estudio donde se hace referencia a lo que pasa en 108 países. En ningún lado he encontrado que me digan, en México pasa esto. Entonces, de repente dije, bueno, yo ya me estoy yendo a lo que se publicó sobre algunos eventos específicos, pero no hay un panorama general. Entonces, en este momento estoy empezando a trabajar junto con mi directora de tesis, la doctora Virginia López Villegas, de la Facultad de Ciencias Políticas, en la conformación de un nuevo corpus con la idea de primero buscar qué tanta presencia tienen las mujeres en la prensa deportiva. Obviamente es un periodo bastante largo, estoy hablando de los 60s a la fecha, estoy viendo apenas la técnica con la que voy a seleccionar la muestra para revisar, bueno, cuántas notas se publican de deportes, de esas cuántas hablan de mujeres, cuántas son protagonizadas por mujeres, y entonces empezar a hacer primero un panorama general de qué pasa con las deportistas y cómo son vistas por la prensa, para ya después irme a la selección de estos momentos representativos. Hasta el momento estoy pensando hacerlo en 3 periódicos de información deportiva exclusivamente, que son Esto y La Afición, los periódicos más antiguos de esta especialidad en nuestro país, y a la fecha récord por ser uno de los periódicos que marca la pauta de lo que se hace en el periodismo deportivo. Analizaría ya en su momento cada uno de estos eventos, vería qué publicaron, si aparecieron en primera plana, en algún momento si hay algún evento protagonizado por un hombre, ver cuál fue el manejo que se le dio en ese momento y hacer un pequeño comparativo nada más como punto de referencia, y ya después ver cómo se construyó el discurso periodístico, si hay notas de opinión, si solo hay informativo, qué fue lo que se dijo de estas mujeres, si se les tomó en cuenta o no se les tomó en cuenta, si fueron notas de 8 columnas o solo fueron un referente en la primera plana, y hacer un análisis de discurso para poder ver cómo se construyó esa representación, qué dicen de las mujeres. El deporte hasta la fecha, por muchos sectores, sigue siendo considerado en muchas disciplinas como una actividad propia de los hombres. Incluso hay personas que se resisten a ver una pelea de box femenil, hay personas que, bueno,
quieren ver el fútbol americano de mujeres, pero porque salen en tanga y salen con bikini, no necesariamente porque sea una competencia que les atraiga deportivamente, y entonces eso nos hace ver que en el deporte también se sigue respondiendo a los mismos estereotipos que se manejan, como ya mencionaban las compañeras que han presentado su ponencia, que se sigue manejando como algo lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Pues de todas maneras tienes, aunque estés compitiendo, aunque estés sudando, aunque te estés esforzando físicamente, te tienes que ver bonita. Entonces, y si no te ves bonita, quién sabe si logres obtener buenos resultados, si logres obtener buenos patrocinios. Hay algo muy importante a lo largo de este semestre que he estado presentando constantemente en mi proyecto en los seminarios del doctorado, es que yo lo que quiero manejar en primer lugar es el deporte ya como una profesión, no el deporte como un hobby o como una forma de pasar el tiempo o mantenerse en forma, sino ver el deporte ya como algo de lo que se puede vivir, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente eso también es muy sabido, que no ganan igual las mujeres deportistas que los hombres deportistas. Entonces siento que es una línea de investigación que tiene mucho para dar. A mí me apasionan mucho los deportes de toda la vida y he encontrado en esta línea de investigación algo que me apasiona, tanto el periodismo, la investigación, como el deporte, y digamos que este proyecto está apenas en construcción. Ya espero el año que entra poder venir a platicarles más avances sobre la investigación, pero por el momento es tan solo el proyecto lo que les quería presentar. Muchas gracias.